No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, versículo 15, del 51 al 52. Bienvenidos a su programa, A la Final Trompeta. Muy buenas tardes, Ecuador. Qué lindo, amigos queridos, volver a reunirnos y continuar en la presencia de Dios. Gracias a todos ustedes que estuvieron orando con nosotros. Qué lindo tiempo tuvimos en vivo y en directo orando y clamando al Señor nuestro Dios por las cosas maravillosas que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos, por este día sábado, que tenemos el desayuno allá en Babahoyo con todos los pastores. Dr. Nelson y amigos queridos, hay 100 pastores ya inscritos. Confiamos que de aquí hasta el viernes, 2 días más, pensar que al último siempre vienen algunos más, podamos llegar a ser unos 110, 120 con la bendición de Dios. Estemos orando por ese evento, que Dios nos use poderosamente para motivar a los pastores. Estuvimos orando por eso, justamente también por las necesidades de cada uno de nosotros que tenemos, la escasez es mundial, ¿no? Yo veo que en algunos hermanos nos escriben que les han quitado el trabajo, no les salen los contratos, y por eso necesitamos clamar. Y hemos estado clamando y clamando y clamando para que Dios a ustedes les dé sobreabundancia, y con lo que ustedes reciben, guiados por Dios y con paz y llenos de amor, ustedes sean dirigidos por el Espíritu Santo para enviar su ofrenda o su donativo donde el Espíritu Santo le guíe. Que Dios quiera sea con nosotros. Aleluya, porque lo necesitamos. Estamos como un faltante de $4,500 más o menos para la campaña, pero confiamos en el Señor, que el Señor hará. Y te cuento, Dr. Nelson y hermanos, terminamos ya el último documento, ya lo ingresamos el día de hoy en la mañana en el registrador de la propiedad para nuestros hermanos cubanos poderlos traer. No nos hemos olvidado, creamos. El hecho de que no hemos estado hablando es porque estamos haciendo los trámites. Por eso es que mucha gente dice, yo quería, pero ya no se pudo. No, nosotros no descansamos, nosotros no nos rendimos, y ya estamos con este trámite. Esperemos ya unos 15 días más. Estamos listos para enviar eso para Cuba, para que se presenten en la embajada ecuatoriana, saquen la visa, Dios quiera para fin de mes, no de junio, sino de julio, ya estén aquí nuestros hermanos cubanos, con la bendición de Dios. Bueno, amigos, nos gozamos. El pastor Luis Antonio ya en breve entra, ya mismito ingresa, gracias a Dios. Así que gracias a todos los que estaban orando con nosotros, y gracias, hermanos. Usted no tiene idea cómo necesitamos de oración para este evento del 5 de julio. Ya estamos cerquita, 3 semanas más. Porque acuérdense que el 27 y el 28 también en Babahoyo tenemos este taller de ética pastoral que el Ministerio Mundial de un Amigo, conjuntamente con la Liga Bíblica, estamos organizando para los mismos pastores. Así que para que ninguno tenga que sufrir lo que yo tuve que sufrir por descuidar mi relación con Dios. Tengo que compartir con ellos para que advertirles, hermanos, porque uno como que se vuelve tonto, ciego, comienza a pensar tonteras y no se da cuenta de las consecuencias gravísimas de descuidar la intimidad con Dios. Y el desastre no se tarda en llegar. Amigos míos, de verdad nos gozamos en gran manera de volver a reunirnos ahora en este espacio de A la Final Trompeta. Les amamos de todo corazón. Deseamos que todos sus deseos, de acuerdo a la voluntad de Dios, se cumplan, y que puedan ustedes tener esa bendición en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos, con su familia, en su trabajo, que prospere en gran manera, no tenga escasez de nada, y puede contar siempre con nosotros, que estaremos orando justamente para que Dios le bendiga y, de acuerdo a su voluntad, le dé los deseos de su corazón. Hacemos el cambio para la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde está mi muy amado
doctor Nelson Zavala. Adelante con el saludo, mi doctor. Buenas tardes. Gracias, mi querido Arturito. Buenas tardes. En poco tiempo, noche ya, y agradecido con Dios porque nos permite llegar a este tiempo que al mismo momento de que durante la mañana ha estado el equipo de Dile un Amigo orando, pues acá también en Guayaquil tenemos nuestro equipo de oración. Y así juntos nos bendecimos mutuamente, nos apoyamos, oramos y clamando pues para que todo salga bien. Hay mucha necesidad, como bien decía el pastor Arturo, es cierto, bastante necesidad. En el área de la salud, en el trabajo, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en los hijos, en tantas otras cosas más. Pero principalmente en la vida espiritual. Tenemos un hermano en Cristo que nos ha pedido una ayuda muy especial porque se siente en un momento espiritual decaído, necesita ayuda y claro que estamos ahí orando desde nuestra iglesia, estamos orando por él, pidiéndole al Señor que lo levante y le quite ese desánimo que lo puede llevar a la depresión. Y usted sabe lo que el diablo hace con la depresión si no ponemos un alto definitivo a eso. El día de hoy, el tema, este es un tema interesantísimo en el cual Jesucristo participó varias veces y habló sobre esta situación. El pecado, impuesto. Hablamos de impuesto de tributo, impuesto, ¿verdad? Eso es lo que estamos observando en el versículo y en el contexto, porque la palabra impuesto también puede tener otro significado debido a lo amplio que es nuestro lenguaje castellano. Pero hoy, ¿cuándo es impuesto? ¿Acaso lo que nos ponen en nuestros países los impuestos son pecados? Y entonces, para no caer en pecado, ¿no vamos a pagar impuestos? ¿Qué le parece, Pastor Arturo? Nunca falta alguien que nos echará la culpa. Yo estoy en la cárcel por no pagar los impuestos, porque a mí me dijo el pastor Arturo, el pastor Nelson, el pastor Luis que no pague los impuestos. No. Ya vamos a explicar muy bien este tema sobre los impuestos y qué opinión tenía Jesucristo con respecto a esta situación. Bienvenidos a este su programa La Final Trompeta. Adelante, pastor Arturo. Y vamos a estar orando por Estados Unidos. Hay muchos hermanos que nos están escribiendo que están muy preocupados por lo que está aconteciendo en California, especialmente en Los Ángeles. Siempre estamos orando también por los hermanos que están en Estados Unidos y no tienen todavía su documentación en regla y temen ser deportados. Por supuesto que estamos orando. Nosotros lo denunciamos hace tiempo atrás, que no nos gustaba la actitud del presidente Donald Trump, como que había crecido demasiado en su orgullo, en su prepotencia. Y bueno, ahora va a comenzar los dolores de cabeza. Ahora sí va a tener que comenzar a humillarse delante de Dios y llamar a sus amigos pastores para que oren, para que traiga de nuevo la paz a Estados Unidos. Colombia también está muy afligida, muy convulsionada. Ay, amados, hay cosas terribles que están pasando en el mundo entero. El Señor como que le está diciendo a la iglesia, despierten, despierten. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para llevarme a la iglesia a celebrar los 7 años de la boda del Cordero. En fin, amigos, preparémonos y vamos a orar en este momento clamando a Dios. Continuamos orando, ¿no? Porque ya estuvimos nosotros orando, pero vamos a continuar orando. Ahora con ustedes, con los que recién están uniéndose. Gracias por así hacerlo, mis muy amados. Vamos a orar entonces por todo lo que está aconteciendo, por el doctor Miguel Uribe, también nos escribieron, nos llamaron, una hermana de la suegra de la suegra del doctor Miguel Uribe, nos mandó un audio para estar orando por él, le prometimos que así lo hicimos, ya lo hicimos, y le hemos mandado a nombre del Ministerio Mundial de los Amigos y del programa La Final Trompeta, un saludo para que lo
y que estamos orando por su... Perdón, como que el internet está medio malo ahora, pero bueno, espero me hayan escuchado. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor nuestro Dios. Me acompañan en oración, por favor. Amoroso Padre Celestial, te damos la honra y la gloria y las gracias por reunirnos. Seguimos en tu presencia, Señor, clamándote como el Dios todopoderoso que tú eres. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros, tus hijos, por ser nuestro pastor y llevarnos a descansar en pastos delicados, en aguas de reposo. Qué lindo es estar en tu presencia, Señor. Qué lindo es escapar de nuestra realidad a un momento en la eternidad a tus pies, olvidarnos de todo y contemplar tu hermosura y llenarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tú das a tus hijos, que andamos en paz contigo, mi Dios, creyendo en tu palabra. Eres maravilloso, Dios amado, y nuestro corazón descansa en ti confiado siempre. Padre amado, pedimos por favor en el nombre de Jesús, por todas las peticiones que mis hermanos puedan tener y que en este momento la elevan con nosotros delante de ti, para que de acuerdo a tu santa, buena y agradable voluntad, tengas misericordia de nosotros y nos ayudes en lo que te pedimos de acuerdo a tu voluntad, papito bello. Señor, es tanta la necesidad que hay en medio de tu pueblo. Es globalizado, Señor, la escasez, pero tú no lo tienes, Señor. Tú eres el dueño absoluto de todo. Y por eso, Señor, por cuanto tú eres el todopoderoso Dios, creemos, confiamos y esperamos en ti. Pedimos oración por nuestros amigos y parientes que no te conocen, que tú tengas misericordia de ellos y puedan venir al conocimiento de la verdad. Que tú, Señor, nos uses y nos respaldes el 5 de julio en el Estadio Rafael Verayepes, allá en Babahoyo, Señor, que ese lugar quede corto y tú traigas multitudes para que escuchen, para que aprendan, para que puedan escapar del infierno, Señor, que es algo tan real y que ya no se predican en muchas iglesias. Padre mío, te suplicamos que bendigas a nuestros cónyuges. Nosotros los hombres pedimos por nuestras esposas, que tú las bendigas grandemente, que le des esa sabiduría de lo alto, ese amor que cubre todas las faltas. Y nosotros clamamos para que cuides a nuestras esposas, y mis hermanas también claman delante de ti por nosotros los esposos, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que nos respaldes, que nos protejas de todo mal. Cuida de nuestros hijos y nietos, Señor. Por favor, te lo suplicamos. Guárdalos de todo peligro, de malas amistades. Mi Dios amado, por los que están enfermos, en el nombre de Jesús. Gracias por la recuperación de verdad de nuestro hermano Luis Antonio Diamond. Gracias por sanarlo en el nombre de Jesús, y por todos nuestros hermanos que estaban dolientes y ahora están sanos, porque tú, Señor, los respaldas y tú diste la palabra y han sido sanos en el nombre de Jesús. Y por eso clamamos por el doctor Miguel Uribe, Señor, allá en Colombia, que tú le recuperes, mi Dios, que no hayan secuelas graves de ese atentado criminal, por ese muchacho de 15 años, Señor, que de pronto fue inducido, que de pronto fue obligado, que de pronto fue manipulado para que haga lo que hizo, Señor, que pueda arrepentirse de corazón y nunca más volver a atentar contra nadie. Pero por el doctor Miguel Uribe, Señor, que tú hagas el milagro y quede restaurado y sano en el nombre de Jesús, para que todos se asombren de tu poder, mi Dios, y el mismo doctor pueda reconocerte como el Señor y el Salvador de sus vidas. Mi Dios amado, te pedimos también por todos los que no tienen trabajo. Por favor, dales ese trabajo digno y honroso. Y por muchos, Señor, que son tan generosos, pero que ahora no tienen trabajo, no les salen los contratos, no les dan, Señor, los negocios. Clamamos, Señor, para que reprendas al devorador y vuelvas, Señor, a bendecir prósperamente a todos tus hijos, especialmente aquellos que son generosos y aportan para tu obra. Dales harto trabajo, Señor, horas extras,
abundancia de contratos, de clientes, de ventas, de proyectos, de negocios. Señor, mi Dios, ya es hora que ganen esos juicios y demandas. Muchos han estado esperando 8 hasta 10 años, Señor, 2, 3 años. Por favor, Padre mío, pon en el corazón de esos jueces dictar sentencia y acabar con el tiempo de espera. Y ahora, mi Dios amado, guíanos en toda la verdad. Usa al doctor Zavala, mi pastor Luis Antonio Diamond, que en breve está por ingresar, y llénanos de tu verdad, Señor, para conocer realmente cuándo este deber que todo ciudadano tiene para con su país se convierte en una carga y en un peso o en un pecado. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y guiados por el Espíritu Santo nuestro Dios. Hoy nos toca ver el pecado número 465, impuestos. Con el doctor Nelson Zavala. Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable y aprendemos guiados por el Espíritu Santo nuestro Dios. Adelante, doctor. Muchas gracias, mi querido Arturito. Gracias. Impuesto. Vamos luego a ver un poco de historia. El concepto rápido. Tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago. ¿Será verdad eso? Bueno, en nuestro país, el IVA está en este momento, si no me equivoco, en el 15%. En Israel está en el 18%. Mire usted, ese es un impuesto, ese es un tributo. En algunos países, cuando usted hace compras, los turistas, como en Israel, usted llega al aeropuerto y le hacen la devolución de ese 18%, siempre y cuando su compra supere los $100. ¿Está bien? Entonces usted compra tranquilo, pide el formulario, lo llena, llega el momento del retorno y retira su dinero y bueno, recupera y no ha pagado impuestos. Y en casi todos los aeropuertos del mundo, digo casi todos porque no los conozco todos, hay lo que se llama el duty free, donde usted puede comprar cosas sin impuestos y deberían supuestamente ser más baratas. Entonces, esta palabrita que también tiene sinónimos interesantes, tributo, gravamen, carga, contribución, canon, tasa, peaje, arbitrio, arancel. Hace poco hubo una gran... Bienvenido, Luis Antonio. Hace poco hubo una gran algarabía cuando subió al poder el señor Donald Trump, cuando subió los aranceles a China, ¿se acuerdan? Y a todo el mundo se armó un problema enorme, hasta que finalmente pues todo volvió a la normalidad. Los impuestos es algo que se impone. Ahora bien, rápidamente hablemos de esta palabra impuesto. Ya hemos visto los sinónimos, ya los tenemos claros, pero vamos a ver un poquito. Usted sabe que nuestro idioma, que es rico, que viene del latín, tiene esta palabrita impuesto con el nombre impono. Impono, que significa poner sobre o imponer. Bueno, y es que hay una realidad. Aquí no es que vamos a hacer una consulta popular para ver si le subimos o no el impuesto. Lo ponen y punto, y se acabó. Por eso impuesto está vinculado con imponer. Pero ¿cuándo es pecado? Vamos a ver. Porque encontramos también palabra de Dios donde Jesucristo nos da a entender que estaba de acuerdo en que se deben pagar los impuestos. ¿Ok? Avanzando un poquito más, vemos aquí, porque en el griego, en el Nuevo Testamento, se encuentra esta palabra tributos, impuestos. Y estamos viendo una palabra muy interesante. El impuesto que se ponía a la gente, los tributos, el eis porá, un impuesto sobre el capital ganado. Había impuesto, o sea, de alguna manera observamos que desde Egipto, Babilonia,
En la historia, los reinados imponían tributos al pueblo para poder sostener su gobierno o reino. Sin embargo, ya veremos que había un pueblo, una nación, que como no tenía rey, no tenía impuestos y tenía otro sistema que ya se lo voy a dar a conocer. ¿Ok? Ahora, también vemos como siempre buscamos en hebreo la palabra relacionada con impuestos, más que también se puede usar la palabra arnona para referirse específicamente al impuesto sobre la propiedad. Usted sabe que los países ponen impuesto a la renta, impuestos sobre cuando suben las propiedades. Bueno, ponen impuestos por todo, absolutamente por todo. A nosotros nos pusieron un impuesto en el año 2016 por causa del terremoto. Subieron el IVA al 2 y nunca lo bajaron. Luego nos acaban de subir al 15 por causa de la delincuencia, etcétera, y nunca lo han bajado todavía, sigue el problema. Parece ser que tienen como norma que cuando ponen el impuesto, lo imponen y no lo bajan. Y usted sabe que ese impuesto va a las arcas del gobierno y esperamos que con ese dinero se hagan obras. Así que el primer punto, y es pecado cuando un gobierno coge impuestos, sube impuestos y no hace nada. Pecado. Están robándole al pueblo. Ahí tenemos un tremendo pecado. Y no estoy hablando de cosas que tengan que ver espiritualmente, hechos legales, ladrones. Un presidente de Centroamérica dijo, cuando no se roba el dinero alcanza. Y en los países donde se roba hasta los impuestos, no alcanza pues. Por eso vemos calles con huecos, con baches, ciudades destruidas que no prosperan. Cuba, lamentablemente en Cuba, 60 años y no hay ninguna prosperidad. Impresionante, ¿no le parece? Bueno, ahora escúcheme con atención, porque esta partecita es importante. Solo le cuento rápidamente la historia. Usted la puede buscar, puede ver en Primera de Samuel, desde ahí puede buscar lo que le voy a contar. Cuando el Señor Jesucristo, en primer lugar, este Nuevo Testamento, existía una variedad de impuestos, tanto de origen judío como romano. Mire usted cómo estaban cargados. El impuesto del templo, que era el medio ciclo o 2 dracmas. Era una contribución anual para el mantenimiento y las actividades del templo. Y se esperaba que la pagara cada varón adulto en Israel. Judea, como provincia imperial romana, también estaba sujeta a impuestos sobre la propiedad. Tributum soli o agri. Vaya frasecita de haber hecho temblar a la gente. Impuestos sobre la propiedad. Y aún impuesto personal, tributum capitis. Capitis te decapitaban. Con tanto tributo decapitaban a la gente. ¿Se puede usted imaginar eso? En dinero económicamente. Además, los publicanos o recaudadores de impuestos romanos cobraban impuestos sobre bienes y comercio, el IVA, y eran figuras despreciadas por su carácter abusivos. Jesús, aunque no estaba obligado a pagar el impuesto del templo, lo hizo voluntariamente para evitar ofender a los recaudadores de impuestos y para no causar un problema a su ministerio y principalmente para respetar a la autoridad. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Qué interesante que es. Ahora bien, yo sé que Luis Antonio, el pastor Arturo, nos hablarán del pago del impuesto cuando Jesús dio un pececito, mandó a Pedro y posiblemente nos topen algunos otros temas que tienen que ver con esto. El Señor Jesucristo hizo una declaración tremenda cuando Él dijo con absoluta claridad: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es esta imagen? Dijo viendo la moneda, porque lo querían tentar, ¿no? Para ver si él decía, no paguen, no paguen. Pero en Mateo 22, 21 el Señor dijo, pues haga al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora escúcheme, amigo, hermano, amiga, hermana. El pueblo de Israel tenía un sistema
Y yo no lo considero un impuesto, Arturo, Luis Antonio. Era el diezmo. Yo creo que el diezmo es una bendición. Porque el gobierno no te dice, oye, dame el impuesto y probadme en esto y vas a ver cómo te hago una casota. No, no, vas a ver cómo hago hospitales y le pongo sobreprecio y me robo el dinero, es lo que te hace. Eso es lo que hacen. En cambio, el Señor te dice, probadme en esto y te abriré la ventana de los cielos. Digo, ay Dios mío, ¿de qué será? ¿De qué tamaño será esa ventana? ¿Cómo hay gente que se pierde conocer cómo es la ventana porque no le da la gana diezmar? Es que yo estoy en la gracia y ponen ojos de loquitos. Roban y no hacen declaraciones de impuestos. ¿Están en la gracia también ahí? Y eso sí predica, respetemos a las autoridades terrenales. Y ellos no declaran impuestos, ladrones. Le roban a Dios. El pueblo de Israel no tenía rey, tenía los jueces. ¿Recuerdan? Por eso le digo, lea Primera de Samuel, va a encontrar un argumento lindo, una historia. Y el pueblo le dice a Samuel, pues tus hijos no siguen el camino recto tuyo, por lo tanto queremos como las demás naciones un rey. Va Samuel y habla con Dios y Dios le dice, deja, no es a ti a quien te están desechando, sino a mí. Vas a ver tú, le vamos a poner rey y ese rey le va a poner impuestos. Entonces ya no solo iban a tener el diezmo, sino además impuesto. Y hoy en día nosotros como creyentes, el pueblo de Israel y todos los que creemos tenemos el diezmo y el impuesto. La pregunta es, ¿usted cumple con los dos? Porque Jesucristo, acabo de leerle en Mateo 22, 21, que dijo, haga al César lo que es del César, vaya al SRI, al tributo, a Hacienda en España, como se llame, y cumpla con su declaración de impuestos anuales. En Estados Unidos la gente espera ansiosa los taxes, creo que se llama, el income tax, para poder recuperar, porque es un país donde usted recupera una parte y si tiene hijos y aquí, de pronto hay gente que recibe 7,000, 8,000, 10,000, 20,000 dólares. Y eso es de gran felicidad. Y lo que no saben es que es el dinero de ellos mismos. ¿Verdad? Que si aparte del impuesto por lo menos ahorraran 10 dolaritos semanales, serían 40 mensuales y serían pues como 400, 800, 500, yo qué sé, al año. Algo. Todo suma. Amigo, impuesto es pecado cuando usted roba, hace fraude y no lo cumple. Y le voy a dar una historia, un ejemplo muy interesante que encontré. Me llamó poderosamente la atención. Y aquí, que creo que de aquí tomaste, Arturo querido, de Romanos 13, si no me equivoco, creo que tomaste, ¿no? Me corrige si no es así. Cuando hablas el 7 y el 8, se enfatiza que se debe pagar a cada uno lo que es debido, incluyendo impuestos y tributos. Mire usted, Jesucristo siendo y nosotros hijos del rey, no deberíamos pagar impuestos. Los hijos del rey no pagan, pero él pagó y dio ejemplo por respeto a la autoridad y lo que estaba implantado. Ahora, si usted dice, es que yo no pago impuestos porque estos ladrones del municipio o del gobierno no hacen nada y me roban mi dinero, eso ya no es problema suyo. Un día Dios, como bien dijo el pastor Arturo, traerá a juicio. Él vendrá y pagará conforme a las obras de cada uno. Usted tranquilo. Ahora, si usted me dice, pastores, que yo no diezmo en esta iglesia porque aquí me doy cuenta que el pastor es un ladrón. ¿Usted tiene prueba? Sí, ya le habló al pastor, ya fue con hermanos de la iglesia a conversar en el amor de Cristo, a dialogar, decirle, pastor querido, mire, por favor, nos hemos dado cuenta, aquí está la evidencia, le rogamos que se arrepienta, no haga esto. ¿Ya lo hizo? No, yo no lo hice, yo me fui y que el Señor lo reprenda. No, esas no son actitudes. Si el pastor no acepta y lo manda a rodar por usted, no, fuera de aquí, ¿quién eres tú, cucaracha, para decirme que yo soy ladrón? Entonces usted se va, ora a Dios y sigue diezmando en el lugar donde Dios lo guíe. Tenemos mucha gente que ve este programa, tenemos gente que ve Casa de Oración de un Amigo, los domingos sus 2 cultos, al pastor Luis Antonio, a mí,
que muchos dicen, nosotros enviamos nuestros diezmos ahí. ¿Por qué? Porque no encuentran iglesias de sana doctrina, pues, y se congregan con nosotros online. Gracias, usted está haciendo bien, no está haciendo mal. Ahora, amigo mío, déjeme contarle una historia impresionante. Esta historia, vamos a ver aquí, se encuentra en Primera de Reyes. Que usted vea profundamente cuándo es pecado. Vamos a ver. Primera de Reyes, capítulo número 12, y vamos a estar en el verso 1 con Roboam, hijo de Salomón, que acababa de morir. Salomón, en el capítulo número 11, lo explica en el versículo número 43, que Salomón durmió o murió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. ¿Cómo es el nombre? Roboam. Digámoslo rápido porque si no suena robo. Roboam. Este de aquí parece que el nombre en castellano lo perseguía. Roboam. Va a ver, Luis Antonio, ustedes conocen la historia, han leído las escrituras y mis hermanos también. Pero es bonito recordarlo para no caer en estos errores y entender por qué este programa es el abecedario del pecado, que alguno por ahí dice, ay, pero ¿hasta cuándo van a estar con ese abecedario? Hasta que pare la pecadera, pues. Hasta que pare. Ay, yo no sabía que esto era pecado. Por eso es que David le dijo, muéstrame aún mis pecados ocultos. Así que aquí está el abecedario donde te saca con tijerita y con pinzas todo lo que tienes oculto por ahí. Y a mí también, no te creas que soy santo. Ay, yo soy santísimo. Yo no peco. Todos tenemos malos pensamientos. Todos podemos cometer un error. Pero a través de este programa, de este abecedario del pecado, vamos viendo, analizando por la Biblia y viendo ejemplos. Ejemplos. Y el profético con el cual me despido dentro de breve. Roboam, verso 1, Primera de Reyes 12, fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó. Mire quién viene. Jeroboam con Israel. Un pueblo. Tu padre agravó nuestro yugo. ¿Cómo lo agravó? Con impuestos, pues. Con impuestos, ya va a ver usted. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Bájanos los impuestos, hombre. Verá que se refiere a impuestos, a tributos, ya verá. Y Roboam les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. Muy bien hecho. Consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? ¿Cómo? Los ancianos habían visto que subir los impuestos no era bueno. Lo habían vivido con Salomón, habían visto la carga que tenía el pueblo. Y ahora venían a quejarse y a pedirle a su hijo que por favor le baje los impuestos. Y Israel iba a servirle a Roboam. Qué impresionante. Se hubieran unido, ¿no? Bueno, la ambición causa división. La avaricia, la generosidad causa unidad. Entonces dice que ellos le hablaron, los ancianos, diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Estaban aconsejando que sirva al pueblo, que baje los impuestos, que les hable bonito, que los trate con cariño. Ellos te servirán para siempre, le dicen los ancianos. Qué buen negocio. Los impuestos iban a seguir, no iban a subir, no iba a haber maltrato, no iba a haber yugo ni servidumbre. Tranquilo, vamos a tratarlos bien. ¿Cuántos países explotan a sus trabajadores? Yo debo decirte algo, Arturo y Luis Antonio. Ecuador es un país bastante benevolente en el área laboral. Aquí si una empresa te ve hecha, te tiene que pagar una liquidación. Claro que hay algunos tramposos que no pagan,
Pero en Estados Unidos tú entras a trabajar y te echan y no te dan ni un centavo, ni un vaso con agua. Así mismo es. Las cosas como son. Ahora dice la palabra de Dios en este relato de Primera de Reyes, capítulo 12, que ya vamos por el verso 8. Pero él dice, Roboán dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Dijo, no me interesa. Estaba endurecido el hombre rey, se engrandeció. Y pidió consejo de los jóvenes con los que se habían criado con él. Los que habían visto la mano dura del padre y todo lo demás, y los impuestos. Bueno, y usted sabe que nuestro amigo Salomón, pues, tuvo 1000 mujeres, 300 esposas, 700 concubinas, su corazón los debió a los ídolos, tuvo que gastar harto dinero en sacrificios a los dioses falsos, y eso ¿de dónde lo sacaba? De los impuestos. Lea bien la historia. Por eso es que estos gobiernos comunistoides que roban, andan con impuestos, no tienen solución porque no producen nada, no son productivos, solo suben impuestos. Escuche. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Le está hablando de tributos e impuestos. Ahora le explico. Usted me dirá, ay, pastor, es yugo, es servidumbre, es esclavitud. Un momentito. ¿Le estaban duro también? Claro, el que no pagaba, ya sabe usted, ¿verdad? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, altivos, porque a veces la juventud es altiva, cuando no tiene el Creador en cuenta. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés 12 que no te olvides de tu Creador, que te acuerdes de él. Entonces los jóvenes le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo, sus amigos, que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Este muchacho no le llegaba ni al dedo gordo del pie a Salomón. A nivel de la sabiduría, a nivel de la riqueza. Este no hizo ni un centavo. Era Roboán. Escuche. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo más impuestos. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Uy, qué malvado. Estos eran los amiguitos que le aconsejaron eso. ¿Cómo serán los amigos de nuestros gobernantes? ¿Qué les aconsejarán? Cuando viene el Fondo Monetario Internacional, ¿qué aconsejarán? Cuando vienen los préstamos, ¿qué aconsejarán? No bajan los impuestos. ¿Y sabes por qué? Porque no disminuyen el aparato del Estado. Mientras otros países como El Salvador, disminuyen el aparato del Estado y si tenían 20,000 o 100,000 funcionarios, ahora tienen 10,000. Y funcionan muy bien y optimizan el funcionamiento a través de la tecnología y entonces tienen mucho más recursos, los cuales los usan para beneficiar al pueblo en salud, en educación y en vivienda, trabajo. Ahora escucha al concluir esto. Al tercer día vino Roboán con todo el pueblo a Roboán, pueblo de Israel, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo. Escuche, porque era designio de Dios para confirmar la palabra que Dios había hablado por medio de Ahías, Silonita, Jeroboam, hijo de Nabat. Se iba a cumplir algo. Y eso no lo sabía Roboam ni sus amiguitos altaneros. Mi amigo es el rey, mi pana, como decimos aquí. Cuidado, jóvenes presidentes, cuidadito, desestiman las canas y deshonran las canas. Escuchen el consejo de los ancianos. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, escucha, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Este puede ser un llamado de sublevación. Vámonos. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Oiga, era una proclamación fuerte,
fuerte. Recuerda usted la división, ¿no? Del reino de Judá, del reino de Israel. O sea, era una situación crítica. Hubo una oportunidad enorme de unidad. La Biblia dice que reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboán envió a Adorán, que estaba sobre los tributos. Aquí va. Mándame al director de los tributos, que he aumentado y vamos a coger más billullo, más billete. ¿Sabe lo que le hicieron? Escuche. Es pecado tratar mal a un pueblo, no importarle su situación económica y su realidad social y aumentar impuestos. Eso es pecado. Cuando no te importa y cuando quieres aumentarlos por capricho y por tú enriquecerte, gobernante. Entonces envió a Adorán. Roboán envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Recuerda que Jerusalén termina como la capital de Judá y Samaria, capital de Israel. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamar a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel a Jeroboam, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá, la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Dios a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y a Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Dios. Amigo mío, qué tremendo es este pecado del impuesto, del querer imponer, del que no querer escuchar. Y ahora, lo último, 3-4 minutitos más para leerte lo que se viene proféticamente. Porque a la gente le gusta la profecía, pues vamos a leerte la profecía. Porque este bendito tiempo, y digo bendito porque todavía el Espíritu Santo está entre nosotros, mire lo que se viene. Quiere tener la gentileza de ir a 2 de Timoteo. ¿Usted qué cree, que la marca de la bestia va a ser gratuita? ¿Eh? ¿Qué cree usted? ¿Qué me dice? ¿Sabe Apocalipsis 13? Todos obligados a adorar a la bestia, se les pondrá una marca, y el que no, vaya impuesto, vaya pecado profético. ¿Y cómo serán los hombres de aquel tiempo? Rapidito. Capítulo 3, 2 de Timoteo, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, amantes del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro que le voy a dar a César lo que es del César, pero a Dios naranjas. ¿Cómo? ¿Eres tú uno de esos amadores de deleites más que de Dios? Cuando Dios dice que debes darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuidado, amigo mío. El impuesto para ti se convierte en un pecado cuando honras al hombre y no honras a Dios. Adelante, Pastor Arturo. Qué tremendo. Ya nos dejó sin palabras, mi doctor, lo dio tan completito y tan perfecto. A ver qué dice el Espíritu Santo a través de mi pastor Luis Antonio. Gloria a Dios. Bueno, primero, un beso en el cachete cada uno, un fuerte quebracostillas. No tuve tiempo de entrar ahora, pero bueno, gloria a Dios. Hermanos amados, o sea, sinceramente esto del impuesto es algo tremendo. Dios no hace otra cosa que crear el impuesto para crear la honradez y para provocar a honradez al hombre. Pero el que defrauda los impuestos, si defrauda los impuestos a una nación, Dios le va a robar a Dios. Obviamente.
la nación donde no se paga impuestos, donde nuestro mismo Señor Jesucristo, vayan al PES y saquen. O sea, realmente el Señor quiere que nosotros aprendamos a cumplir con la nación y con Dios. Romanos 13:7 nos habla y nos dice de la siguiente manera: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo. Este es un mandamiento, no es una sugerencia. Al que impuesto, impuesto. Impuesto al que respeto, respeto. Respeto al que honra y al que honra, honra. Pague. Respeto, respeto. Honra con honra. Pague bien. Al que con tributo, tributo. Al que impuesto, con impuesto. Las naciones, ¿cómo subsisten para el arreglo de caminos y para todo eso? Con los impuestos que nos cobran. Nosotros tenemos que pagar un impuesto. Ahora, hay naciones que aplican impuestos que van mucho más allá, como decía nuestro querido pastor Nelson. Cobran impuestos las carreteras, pero no arreglan las carreteras. Mátese el que pueda. Es un trabajo impresionante. Nosotros cumplimos y tenemos que cumplir. Si administran mal, problema de cada quien. Como hay personas que ponen su diezmo, pero el diezmo, mi querido pastor Arturito, ¿sabe quiénes lo cobran muchas veces? Los mismos ahora en el gobierno. Se hacen dar el diezmo con los empleados. Usted paga el diezmo, pero el diezmo es de Dios. ¿Por qué lo ponen el diezmo como si fuese un impuesto que tiene que por lo político? ¿Por qué lo mal manejan? ¿Por qué lo mal direccionan? Y le enseñan mal a la gente. Y el hijo de ese que dice, no, hijito, yo tengo que pagar el diezmo. Pero al gobierno, o sea, ni siquiera es empleador, porque es el gobierno el empleador, pero hay sinvergüenzas que quitan el diezmo del salario. Si quieres un trabajo, está muy bien, pero me pagas el diezmo. ¿Quieres esta obra? Pero me das el 10%, me das el diezmo. Ya no lo ocupan el diezmo para la obra, sino para cubrir su ego, su maldad. Aquí en Lucas 3:13, la verdad es que veo que hay algo que es tremendamente problemático y que muchas veces nosotros no entendemos cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Y la verdad es que tenemos que entender algo. Aquí dice en Lucas 3:13 de la siguiente manera: Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No puedes, aquí en Bolivia, por ejemplo, hay un impuesto a la transacción. Ese impuesto de la transacción de un bien inmueble o de una movilidad, lo pagan cuantas veces se haya transferido de ese mismo inmueble o de ese mismo carro. Encima ponen un impuesto que dentro de todas las utilidades a las ganancias. Le clavan mucho impuesto. En otras naciones sí se puede, pero en este país miserable, hoy en día, con la crisis que se encuentra, no deberían de cobrar más de lo que sea necesario. No oprimir a la gente pobre, no revolcarla a la gente pobre, con impuestos que dentro de todo, impuestos a la tierra, impuestos al chaqueo, impuestos por una cosa, impuestos por otra. Querido pastor Arturito, se ve de que realmente muchas veces, ¿y para qué lo hacen? Para malversar los fondos, para direccionarlos para malas cosas. Cuando las cosas son justas y uno paga el impuesto que debe de pagar y lo paga con amor y lo da el diezmo con amor, que también es un impuesto que Dios ha pedido, una décima parte de nuestras utilidades, de lo que nos entra para nosotros, que es nada comparado con todo lo que Dios nos da, porque es nada comparado con lo que Dios nos da, nos enseña realmente a ser buenos hombres, a ser honestos, a ser leales, a ser fieles, que esto es lo que Dios quiere. Mateo 11:19 nos habla y nos dice de la siguiente manera, Mateo 11:19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen,
He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Dios nos justifica cuando vivimos con la sabiduría de Dios y cuando entendemos lo que es bueno, pero que no nos dejamos robar también. Porque hay cosas que son injustas y que dentro de todo nosotros tenemos que transmitirles a nuestros hijos lo que es la justicia, lo que es la veracidad y la verdad. Pero no dejarnos manipular ni engañar aún por los gobernantes. Porque hay gente que oprime. Hoy en día están queriendo cobrarle un impuesto a las iglesias. De todo lo que le entra de los diezmos, ya no quieren el diezmo de los diezmos para los sacerdotes, como dice, sino el diezmo ya quieren involucrarlos para el gobierno. Cuando esa persona al cobrar su salario ya pagó un impuesto, ya le descontaron un impuesto. O sea que ese mismo salario y dentro de todo tiene que pagar otros más impuestos, cargando más de lo que es lo justo y lo correcto. Y tampoco es correcto dejarse engañar. Tampoco. Dice que no pleitees si no hay razón, pero si hay motivo. Y si hay una razón, obviamente tienes que reclamar. Pero la verdad es que con lo que Dios nos ha establecido, que paguemos el impuesto, el tributo, y que demos la honra a quien tiene honra, tenemos que aprender. Los impuestos son una bendición, porque un país, cuando tiene impuestos, de los impuestos realmente puede obtener para salarios, puede obtener para mejoras, pero cuando no son abusivos, cuando realmente no oprimen a un pueblo, cuando no lo hacen clamar y gemir y llorar a un pueblo por los impuestos. Y dentro de todo, hay impuestos que no se han pagado, dentro de todo después vienen unas cargas con multas que son impresionantes y las multas son mucho más que el impuesto. Y eso viene como algo agregado para oprimir. Evidentemente le enseñan, pero nunca le preguntan por qué motivo pasó esto. Y no existe flexibilidad. No existe flexibilidad en esto. Pregunta, ¿Dios es flexible con todo lo que le robó a usted? No. ¿Cuánto se debe devolver del diezmo, mi querido pastor Arturito, cuando se toma del diezmo? ¿Cuántas veces más, perdón? Cuando alguien roba, tiene que devolver 7 veces más. Qué tremendo. Esa es la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el Señor por algo nos dijo que paguemos, aprendamos a cumplir como Dios nos manda. Adelante, mi querido pastor Arturito. Ay, mis amados. Oiga, hablar de ciertos temas le duele a la gente porque le toca el dinero y le toca el bolsillo. ¿Se acuerda cuando mi Señor Jesucristo le dijo al joven rico, vende lo que tienes, dale a los pobres y sígueme? Se fue triste. Cuando hablamos, si hay algo que al pueblo le fastidia, es cuando le mete ya sea el gobierno o la religión la mano en el bolsillo. Además de lo que se leyó, y justamente como bien han dicho mis pastores, tenemos que pagar el impuesto. O a la buena o a la mala, si no se va a la cárcel. Así es fácil. Usted puede declararse en rebeldía. Y si es verdad, como dice el doctor Zavala, el pastor Luis Antonio, si da coraje que uno tenga que pagar tantos impuestos y ver la ciudad destruida y que después viene Contraloría a decir que hay sobreprecio en tantas cosas, si da fastidio, coraje, y quieren derrocar inmediatamente a estos ladrones. Pero yo quiero hablar de esto de impuestos. ¿Se acuerda usted del pecado número 461? Imponer, que ya hablamos nosotros, cuando alguien te impone. Bueno, eso es lo que es el gobierno. Por eso viene de imponer impuesto. Es algo que nos impusieron y nosotros no podemos hacer nada. Nos toca agachar la cabeza y pagar. O cuando hubo un tiempo aquí, amigos, les cuento, no sé si te acuerdas, doctor Nelson, cuando un presidente llamado Abdalá Bucaram, desquiciado, quiso subir el gas, que en aquel entonces estaba a $1, a $16. Quitarle el sustento, el subsidio al gas.
de $1 un tanque de gas a $18, creo que era así. Cuando la gente comienza ya a levantarse, no, espérense, lo vamos a bajar a 8. Y la gente ya salió a las calles harta de la corrupción y todo esto. No, ahora sí ya no vamos a tocar, pero ya muy tarde. Lo votaron. El pueblo se levantó. El doctor Nelson habló de esta partecita cuando uno pide reino. Nosotros queremos votar por la derecha, otros por la izquierda. Y nunca quieren votar por Jesús, que reine Él con nosotros. Mientras Dios estuvo reinando en el pueblo de Israel, no había impuestos. Más bien, Él le daba al pueblo. Pero como quisieron sacar a Dios de Israel y poner, en otras palabras, lo que hicieron muchos países aquí en Sudamérica, somos laicos. Con esa palabrita de somos laicos, prohibido la religión, escuela, colegios, lugares públicos, gobierno, política, fuera. A Dios los ponen nomás en un templo y ahí nomás pueden hablar de Dios. Y por eso es que tenemos que levantar nosotros la voz, a pesar de que pueden ser laicos, al menos el Ecuador no es ateo. Y por eso tenemos que predicar las palabras de Dios para que se vuelvan al Dios vivo y dejen los falsos dioses. Pero algo que el Señor les advirtió, ya lo mencionó el doctor Zavala, pero quiero leerlo. Primero de Samuel capítulo 8. Amigos míos, dice el Señor, Dios le dice a Samuel, anda y dile al pueblo que quiere rey, esto le va a pasar. Dice pues, primero de Samuel capítulo 8, voy a leer del 9 al 22. Dice así, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Les pondrá a sí mismo que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y a vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá reyes sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. El diezmo que era para Dios, ahora van a tener que dárselo para un presidente corrupto. Que eso es lo que más duele, ¿verdad? Dios que nos da tanto y nos pide casi nada, ¿qué voluntad de corazón puedan dar? ¿No quieren dar? Bueno, ahora les va a poner impuestos duros. Y ahí sí vas a tener que pagar y sin decir nada y de buena gana si no te vas preso. Por eso, en esta primera parte de estos malos gobernantes, Proverbios capítulo 28, versículos 15 y 16, creo que cuando usted entienda lo que dicen estos dos versículos, usted va a identificar a muchos de los que han sido presidentes o dictadores en sus países. Proverbios 28, 15 dice, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Habla con un león rugiente, ¿no? Prepotente, altivez. Cualquiera que se levanta contra mí, no meto preso. Callen a la prensa, cierren, amordacen a la prensa para que no tenga libertad de expresión. Un león rugiente y oso hambriento devora todo. Donde hay plata, y por eso es que el pueblo siempre es pobre, porque no sabe elegir. Y en vez de elegir a un patriota que no se robe la plata, ponen a presidentes impíos
que adoran a la Pachamama y a las cosas ancestrales y se convierten en leones rugientes y osos hambrientos. ¿Identifican alguno de ellos? Y mira algo más. 16. El príncipe falto de entendimiento, no teme a Dios, no teme a nada, multiplicará la extorsión. Ya no solamente que habrá impuestos, sino que viene la corrupción. Además del impuesto, para cualquier trámite, soborno. No hay soborno, no hay trámite. No hay aceite para que ruede, y de eso vamos a hablar este domingo, no se lo pierda. Donativo prohibido o pecaminoso, no se lo vaya a perder. Mas el que aborrece la avaricia, prolongará sus días. Y eso es lo que desgraciadamente hemos visto en nuestros países. Sumamente altos impuestos, no hacen obras y encima se roban el dinero. Se roban descaradamente el dinero y los que han podido terminar su gobierno después se van como perseguidos políticos. Han sido como leones rugientes, como osos o hambrientos y han multiplicado la extorsión. Aquí en el Ecuador, ahora, gracias a Dios, esperemos que con este gobierno la cosa cambie. Hermanos míos, aquí para que cualquier trámite, aparte de lo que uno paga de impuestos, aparte de lo que paga uno por el trámite, tenía que darle una coima, un soborno al secretario, al tramitador, para que agilice el proceso, porque si no, eso se muere ahí. ¿Qué te parece eso? Cuando es un impío el que gobierna, la corrupción está en todas partes. Y no nos olvidemos que a veces no es un impuesto como tal, pero es una condición para que puedas tener la salvación. No nos olvidemos de la Iglesia Católica y el tiempo, hermanos queridos, de la gran dispensación, ¿no? Usted quería ser perdonado, tenías que pagar, era un impuesto de ley. El purgatorio era el ente que recaudaba los fondos. Y usted quería ser perdonado, para que usted pueda ser perdonado en el tiempo, hermanos míos, de la corrupción del Papa León X y a través de todos los papas, tú tenías que pagar. Arturito, Tú tenías que donar tus tierras. Tú tenías, no te dicen un impuesto. Indulgencia, sí. Tiempo de la indulgencia. Imagínense ustedes, hermanos queridos, tú querías salir de que tu pariente se salga de tal lugar del purgatorio que fue un invento de locuras. Y por eso se hicieron tan ricos, hermano. Usted no tiene idea la cantidad de dinero que tiene el Vaticano. Usted, ni yo, ni nadie tiene idea de las riquezas que tiene esa religión a base de imponer. Por eso es un impuesto, imponer. Tú quieres salvación, tiene que hacer la misa el cura. Quieres que tu carro no se choque, tiene que hacer la bendición el cura. Que tu niño que tiene que nacer para que no se vaya al purgatorio, tiene que bautizarlo el cura. Y todo eso, hermanos míos, es una imposición, es un impuesto que no te dice, y algunos que son descarados dicen, esto te vale tanto si tú quieres. Y eso lo copió las sectas ahora de la prosperidad. Pues. No te enseñan que cuando uno ama, lo natural de alguien que ama es dar. Te lo hemos repetido 100,000 veces. Y aquí va una vez más. Es muy posible dar sin amor, pero es imposible amar y no dar. Porque el que ama, da. El que ama, hermanos queridos, quiere darlo todo por amor. No les enseñan así. No les enseñan a amar a Dios y amar a la obra porque ellos no tienen obra, ellos tienen mentira. Ellos son los más grandes mentirosos que copiaron de ciertos políticos o de religiosos. Que te prometen prosperidad, que te prometen joyas, carros. Tú vas a tener tanto, pero si me das a mí, y si no das, maldito por Dios. Eso me enseña la Biblia, pues, hermano. Y por eso muchos se sienten tan cargados y salen de esos lugares tan frustrados, tan traumados, pero ahora ustedes mismos se están robando la bendición. Porque es verdad, te robaron el otro lado, te pusieron cargas tan pesadas y ellos ni con un dedo quisieron moverla, como dijo Jesús en Mateo 23:3 a los farsantes religiosos. Y es verdad que es una carga tan pesada que muchos ya no quieren saber nada. Y encima, como se ha levantado esta campaña en contra del diezmo en todas las redes sociales, en todas las redes sociales,
Ahora le están dando que el diezmo ya no existe, que los que pidan diezmo son unos ladrones. Y por eso ahora ya nosotros no vamos a dejar de enseñar la verdad, aunque la mentira te estén engañando a ti. Muchos que son cómodos, ¿no? Bueno, sí, ya dicen que, porque el pastor dice cuánto, está diciendo que ya no hay que diezmar. Yo veo que hay necesidad de hacer casas. Yo veo que hay necesidad de pagar una campaña evangelística donde 16,000 personas se pueden salvar. Yo veo que hay que darle de comer un centro de rehabilitación a gente en la cárcel. Yo veo que se tiene que dar de comer a tanta gente en el mundo que está hambrienta. Yo veo que están en la televisión predicando, pero como el pastor dijo que no hay que dar y esa plata me la quedo yo, ya está, Señor, no hay que dar nada. Y nuestra obra se ve infructuosa y Satanás está que se mata de risa diciéndole a Dios, ahí también. Tú les das y ellos en vez de devolverte algo, viendo que tienen necesidad tu obra, me la dan a mí, al mundo. A mí me la dan. Quiero concluir con esto. ¿Se acuerdan ustedes ese cuento que les di hace tiempo atrás? Un billete de 1 con un billete de 100 se encuentran en la esquina. Y el billete del 1 le dice al billete de 100, oye, qué bien te ves. ¿Dónde has estado? Y el billete de 100 le dice, ay, mi hermano, está en los restaurantes más caros del mundo, en los casinos más famosos. Me he dado la vuelta al mundo, estoy en los prostíbulos, estoy en las licoreras, estoy en las cosas más finas de este mundo, estoy en toda parte donde hay diversión. Y el billete de 100 le dice, no, pero te veo a ti desmejorado. ¿Dónde has estado? Bueno, yo nomás he estado en la iglesia del pastor Nelson Zavala, del pastor Luis Antonio, del pastor Arturo, del Ministerio Mundial de los Amigos, de la Final Trompeta. Eso lo hacía la gente. A Dios, dale $1. Al mundo, al placer, $100, $1,000, $10,000. Sin que nos duela nada. Y amigos, acuérdense que cuando ustedes nos donan, nosotros podemos emitir un certificado para que usted lo pueda deducir de sus impuestos por donar a nuestros ministerios. Nosotros jamás le vamos a cobrar nada. Nosotros jamás le vamos a imponer algo que es gratuito como es la predicación de la palabra. ¿Verdad? Jamás le vamos a cobrar a usted, ¿quiere oración? Bueno, hermano, usted sabe que todo cuesta en esta vida. ¿Usted quiere la bendición de Dios? ¿Cómo está su fe? ¿Le va a costar a usted una contribución? No. Eso no hacemos nosotros. Pero entonces usted tampoco deje que nadie le imponga nada, pues, hermano. Ningún impuesto que no esté en la Biblia. Y aunque mi Señor sí dijo, dale al César lo que es del César, es decir, a la nación donde tú vives tienes que pagar tus impuestos. No te olvides de Dios, hermano. Al impuesto tú lo pagas a veces hasta de mala gana. Pero la contribución para la obra de Dios, hágalo con un corazón feliz. Doctor Nelson, palabras finales. Muchas gracias, Arturito. Qué gran verdad. El hombre te devuelve un poquito de lo que tú declaras. Dios te da la vida, Dios te da la familia, Dios te da todo, absolutamente todo. La hermana Nidia Martínez nos escribe, nos ha dejado un mensaje como a la 1:07, a las 9:53 de la mañana. Estoy recién chequeando y me dice, pastor, le escribo para comentarle que según mis apuntes, porque siempre he visto el programa, anoche fue el programa número 1000, dice. Tú no sé si llevas ese registro, pero la hermana que dice que está desde el principio, anoche fue el programa número 1000. ¡Wow! Solo Dios pudo haber hecho eso. Toda la gloria sea para el Señor. Y una noticia más, que me informa también nuestro queridísimo doctor, como tú dices, Arturito, David Diamond. La abogada y el abogado se han reunido con el doctor David, han visto el pasaporte de David, el pasaporte es absolutamente legítimo y el temor de David, ay, es que si me dejan salir 30 días, el pasaporte le permite salir 90 días
fuera del país. Y le ha dicho la abogada con lágrimas en los ojos: David, esto es un milagro. Un milagro. Así que adelante, se va octubre, noviembre y diciembre fuera de Israel a ver sus asuntos que tiene pendientes, pues tanto en Colombia, creo, en Estados Unidos, en Ecuador, los lugares donde él suele frecuentar. David, te bendecimos, hermano querido. Qué bueno, qué bueno. Adelante, porque después de ese añito te dan el definitivo, pero el Estado de Israel ha reconocido que eres israelí. Bendito sea Dios, y Dios sabe que no solo eres israelí, sino que por tus familiares, por tu origen, eres israelita. Que Dios te bendiga, mi amigo querido. Adelante, Arturito, y que Dios bendiga. Gloria a Dios, qué buena noticia. Felicidades, pajarito. Te amamos y queremos verte pronto por acá, por el Ecuador. Y estoy seguro que todos los países también quieren verte para abrazarte y escuchar la sabiduría que Dios ha puesto en tu corazón. Pastor Luis Antonio, palabras finales y hora para terminar, por favor. Gracias, mi querido Pastor Arturito. La verdad que mi hermano, 3 meses. 3 meses puede salir tranquilo. 3 meses. Qué bendición de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Impresionante. Bueno, aquí este tema, Mateo 17:24, aquí para probarle, aquí vemos Mateo 17:24 y dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las dracmas. Y pagaba todos los impuestos. Él los enseñó y nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos. Tan simple como esto. Entonces la honestidad y la transparencia para con Dios y también para con los hombres, para que venga la bendición de lo alto. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, si en algo hemos infringido o hemos incumplido, Señor amado, bendito Dios, en robarte en impuestos, en los diezmos, en los tributos, en todo lo que tú nos mandas, y hemos sido cínicos y sinvergüenzas. A la verdad tenemos que arrepentirnos, humillarnos y volvernos de ese mal camino, porque no te agrada, porque es el que roba también para tu templo, como eran las dracmas, consagrados para el templo. Señor amado, bendito Dios, y muchas veces por desconocimiento perecemos. Por eso tu palabra dice: pereció mi pueblo, porque le faltó conocimiento. Te pedimos que nos abras el entendimiento y nos hagas vivir como debemos de vivir. Señor amado, que nos guíes a toda justicia y a toda verdad, y que resplandezca tu maravilloso, poderoso y bendito rostro en cada uno de nosotros. Que tengas de nosotros misericordia y nos concedas la paz. Gracias por ese pueblo bendito que nos ama, que nos apoya, que nos ayuda para llevar adelante tu misión y tu visión. En el nombre de Jesús, papacito hermoso, que sobre todo nombre, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que tengan un lindo descanso, que duerman, pero que dé gusto, bien descansadito, y mañana, si el Señor nos da vida, a levantarnos y a reunirnos nuevamente, y así todos juntos podamos proclamar: ¡hay vida en Jesús! Digan, amigos. Buenas noches.